Bendiciones, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Qué gozo es estar nuevamente llegando hasta sus hogares a través de este medio. Teníamos un buen tiempo de no salir en forma virtual, pero nuevamente el Señor nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes después de este tiempo hermoso de alabanza, de adoración, delante de la presencia del Señor. Qué bueno es estar en su presencia, qué bueno es estar recogidos buscándole a Él. Y esta noche pues queremos prepararnos mientras los demás se van conectando para poder una vez más meditar en la bendita palabra del Señor. Siempre que tengo la oportunidad de poder compartir la bendita palabra del Señor, me pongo a pensar que la palabra del Señor, la Biblia, con sus 66 libros, no es un texto que se termine o que se agote, sino por el contrario, cada vez que la leemos, cada vez que la meditamos, nos damos cuenta que el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros, que Él anhela compartir. Hace un tiempo ya, recordarán ustedes que estudiamos el capítulo 1 del libro de los Salmos. Y usted recordará que le llamamos el Salmo de los Salmos. Así como leemos el Cantar de los Cantares, algunos comentaristas, algunos siervos del Señor a través de los siglos, en algún momento le llamaron el Salmo de los Salmos. Yo quiero continuar no con el Salmo 1, sino sí en el libro de los Salmos, que como recordará usted, nuestro pastor, el hermano Otto, el Señor le habló a su corazón que lo buscara en los Salmos. Y el capítulo 2, Salmo capítulo número 2, creo que lo podríamos clasificar como un salmo mesiánico. En otras palabras, que habla del Mesías, que habla del ungido, que habla de Cristo. Y este Salmo 2 es un salmo que tiene por lo menos 3 facetas en sus 12 versículos, que yo le voy a llamar en esta noche 3 facetas de Cristo. 3 facetas de Cristo que se reflejan en el Salmo 2. Es maravilloso ver cómo estos 150 salmos realmente dibujan en sus líneas, en su poesía, porque los salmos forman parte de la poesía hebrea, nos trasladan en muchos de ellos pasajes, hasta salmos completos, que se les llama mesiánicos porque profetizan y hablan acerca del Señor. Algo muy importante es que nosotros podemos ver en este salmo, como en otros pasajes de la Escritura, que los pasajes se puede estar refiriendo a un personaje que en el tiempo en el que se escribe tiene que ver con el desarrollo de algún aspecto de su propia vida. Pero cuando profundizamos, nos damos cuenta, y eso vamos a hacer hoy en el Salmo 2, que nos habla en otro plano mucho más profundo, precisamente acerca de Cristo. Este es un salmo de David. Y podríamos decir que estos versos tienen que ver con lo que él estaba viviendo en relación al reinado que le estaba siendo vedado por algunas de las tribus de Israel. Pero no podríamos entender completamente el Salmo 2 si nosotros no nos diéramos cuenta que aparte de ese David literal, en lo más profundo, como le dije, navegando, profundizando un poquito más, podemos vislumbrar al David celestial que se refiere al Hijo de Dios, es decir, al Mesías, al ungido, al que se le llama Rey de Reyes. Así que damos gracias al Señor que ya hay un bonito grupo de hermanos de Iglesia de Cristo Betel y seguramente de otras congregaciones que tenemos la bendición de poder compartir con ustedes en esta manera virtual, pero en unidad de espíritu. Así que aprovechemos a orar juntos. Padre, gracias porque eres tú
el que abre siempre las oportunidades para que nosotros, Señor, podamos traerte a ti un culto agradable en esta noche. Nos hemos convocado para traerte a ti un culto agradable, un culto racional. Y en esta hora te pedimos, Señor, que en tu misericordia, en tu bondad, a través de tu gracia, Señor, y la iluminación de la palabra, puedas tú, Señor, hablar a nuestros corazones. Quita todo estorbo, quita todo obstáculo, si hay alguna enfermedad física que limita el cuerpo y las facultades, yo te pido, Señor, que tú intervengas en este momento para que tu palabra, Señor, sea como un bálsamo, fortalezca la fe, el hombre interior y produzca milagros si son de sanidad o de cualquier índole que tus hijos hoy necesitan o necesitamos. Así que gracias por estar juntos. Te pedimos, Señor, que no haya estorbos en la internet. Te pedimos, Señor, que no haya estorbos técnicos de ninguna clase y que de esa manera, Señor, nosotros podamos compartir la bendita palabra del Señor sin tropiezos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios entonces por los hermanos que ya están acá. Estaba diciendo que el Salmo 2 se presta para que nosotros podamos ver tres facetas de Cristo. Usted sabe que Cristo viene precisamente de una palabra griega, Christos, que diríamos que es el equivalente de la palabra Meshach en hebreo, y obviamente ambas palabras en nuestro idioma español significan ungido. Así que también podríamos hablar de las tres facetas del ungido. Y si entramos en materia, podríamos decir nosotros que los tres primeros versos de este capítulo, muy bien podríamos nosotros resumirlos en esta frase: el Cristo rechazado. Los siguientes versículos, por lo menos hasta el verso 7, del 4 al 7, yo le llamaría el Cristo Rey. Y la parte final del Salmo 2, del 8 en adelante, le llamaría el Cristo imponiendo el reino. Así que ahí están resumidas las tres facetas del Mesías, las tres facetas de Cristo, las tres facetas del ungido. Y si usted tiene su Biblia abierta, y saludamos a las familias que probablemente estén en su sala, algunos otros quizá ya en su cuarto, pero si tiene ahí su Biblia, yo siempre le recomiendo que estudiemos este seminario doctrinal que es el que siempre tratamos de compartir los días miércoles a partir de las 7 de la noche, y que sea el Señor el que también a usted le vaya dando iluminación de la palabra. Hoy más que nunca tenemos que estar seguros que tenemos que dedicar un buen tiempo a la bendita palabra. Hoy un hermano me compartía que sin palabra no vamos a poder sostenernos ante toda la avalancha de situaciones difíciles que enfrentamos como individuos, como familia, como iglesia local. Pero entremos en materia por razones de tiempo. Dice el Salmo 2, verso 1. Note que empieza con una pregunta y dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Yo tengo una versión Reina Valera revisada, tal vez hay alguna variante con las otras versiones, y sigue diciendo: ¿y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dijimos que estos tres primeros versos tienen que ver con el Cristo rechazado. Y es que nosotros podemos darnos cuenta cómo en estos tres versos, y voy a leer mejor el 2 y el 3 para que usted y yo podamos tener una idea clara acerca de esto. Dice mucho más claramente: se levantan los reyes de la tierra y los príncipes
conspiran juntamente ¿contra quién? Nada más y nada menos que contra Jehová, contra el Padre. Y contra su ungido, que muy bien podríamos decir contra su Meshach o contra su Cristo. Así podríamos nosotros leerlo. Y es inusitado que la criatura esté en rebeldía contra su creador, porque eso es lo que estamos viendo acá. El salmista se hace una pregunta y si usted quiere trata de respondérsela a sí mismo, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, y dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hay ese odio de la naturaleza humana hacia el Cristo de Dios? ¿Cuál es la razón por la que desde que el hombre fue creado y después de la caída, nosotros podemos ver desde el libro de Génesis, y aun cuando el Señor trata con un hombre como Noé, trata con un hombre como Abraham, son ellos los que buscan de Dios, son ellos los que honran a Dios, pero desde el mismo Nimrod, que fue uno de los primeros hombres, Giborín, rebeldes en contra de Dios, nos damos cuenta nosotros que han surgido gobernantes, han surgido reyes y príncipes, como dice acá, que su deseo es ir en contra de Dios. Y en este caso también en contra de su ungido. Es llamativo cómo esta, diríamos, situación la podemos ver en todos estos años de historia. Cómo el hombre se rebela contra Dios. Usted no me dejará mentir que cuando todavía usted no conocía al Señor, cuando, como dice Efesios 2:8 o 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, puede ser que sus conceptos, sus ideas, las frases que salían de su boca pudieron haber sido hasta blasfemos en contra de Dios, según la experiencia que usted ha tenido. Y lamentablemente es algo por lo que estamos diciendo que estos versos nos hablan del Cristo rechazado. Si nosotros nos vamos al nacimiento del Señor, nos damos cuenta que Él no nace en un palacio, no fue en el palacio de Herodes donde el Señor Jesucristo, siendo un niño, un bebé, lo pone en una cuna especial para recibirlo, siendo rey, el rey de toda la tierra, sino que es precisamente un lugar preparado para los animales domésticos de esa posada donde ellos encontraron un lugar, y todos estamos familiarizados, no tanto por lo que pueden pintarse en una tarjeta navideña, sino por lo que dice la Biblia, que fue colocado en un pesebre. Nada que ver con una cuna noble, nada que ver con, diríamos, suntuosidades, sino que incluso el olor de ese lugar donde estaban los animales y que probablemente ahí hacían sus necesidades, fue el lugar donde el Señor nace. Desde ahí podemos ver nosotros que de alguna manera el Señor es rechazado, siendo rey, porque cuando nosotros pensamos, meditamos sobre el hecho de que Él es el Hijo de Dios, que toma carne, el verbo que se hace carne, como dice San Juan 1:14, nos hace pensar que lo lógico hubiera sido que Él naciera como rey. Pero el Cristo rechazado, el ungido, el Hijo de Dios, traía en esa, llamémosla, primera venida donde Él encarna, traía un propósito bien definido de parte del Señor, como era venir a la tierra a redimir, a rescatar, a salvar lo que se había perdido. El Padre, desde la misma preexistencia en la eternidad pasada, le planteó al Hijo este plan salvador. Y Él, como dice Isaías, dijo: heme aquí,
Gloria a Dios por eso. Envíame a mí. Entonces, qué maravilloso, hermano, es darnos cuenta que a pesar de que en esta primera fase que estamos viendo, el Cristo es rechazado, como lo hemos estado hablando, nosotros tenemos que notar cómo el mismo Herodes, este era Herodes el Grande, que tenía o tuvo conocimiento cuando aquellos sabios del oriente le visitaron. Usted recordará lo que dice el Evangelio de Lucas, y que él pidió que los que conocían las profecías acerca del ungido, seguramente conocedores, precisamente, parece que se me caen los lentes, pero no puedo evitarlo, mis hermanos, que se me bajen un poco los lentes. Así que con que usted me escuche bien, creo que va a ser suficiente. Gloria a Dios. Entonces, quiero volver al punto. Herodes, de alguna manera, él se consideraba el rey de los judíos. Por su relación con las autoridades romanas, no siendo necesariamente un judío. Usted puede estudiar un poco acerca de cuál era verdaderamente la nacionalidad de Herodes, pero fue colocado ahí como el gobernador títere, diríamos, de Roma en ese tiempo en Jerusalén. Entonces él le habló y les prometió a los sabios llegar a ver al rey. Pero usted sabe que lo que quería y lo que se propuso, siendo parte ya de lo que dice precisamente este salmo, dice: se levantarán. Eso habla, o se levantan, mejor dicho, los reyes de la tierra. Ahí está Herodes, porque quiero decirle que este salmo tiene una parte profética que se cumple precisamente cuando el ungido, el rey de reyes, pero que viene como el Mesías Ben José o hijo de José, como el siervo sufriente para redimir a la humanidad según el plan del Padre, es Herodes precisamente, como lo vamos a ver dentro de un momentito, quien como parte de los reyes de la tierra y los príncipes, dice, conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido. Lo que se le hace al Hijo se le hace al Padre. Y esto es un principio que se aplica aún en el ámbito secular, en el ámbito familiar. Lo que usted le hace a un hijo, el Padre va a responder. Por eso dice: amad al Hijo para que no se enoje el Padre, dice también este salmo en unos versos posteriores. Entonces, note usted que hay una conspiración, hay un odio, hay realmente una molestia. Creo que molestia se queda muy corta la palabra. Hay rebeldía en la humanidad. En cada parte de la historia que vemos en la Biblia nos damos cuenta que el pecado, desde que entra precisamente en Adán y Eva y es trasladada a aquellos hijos que fueron engendrados según su semejanza, vemos que ese pecado alejó a la humanidad de Dios. Y si usted tiene un mes de haberse convertido, tiene un año o 5 o 10, son los años en los que usted ahora, esperamos en Dios que todos caminemos realmente honrando al Hijo y no por el contrario viviendo una vida quizá religiosa donde no le honramos. El verso 3 dice: rompamos sus ligaduras. Están hablando del Padre, de Dios, y están hablando del Hijo, que también es Dios, y echemos de nosotros su yugo. Es llamativo, hermano, que el concepto del verdadero Dios, y más que concepto, la revelación del verdadero Dios, al conocer sus mandamientos, al conocer su voluntad, al conocer sus planes para sus hijos, que debemos de vivir de acuerdo a la vocación que hemos sido llamados, que hemos de vivir de acuerdo y en consonancia con ese cambio de naturaleza que han hecho de nosotros de adentro hacia afuera. Nosotros muchas veces, si estamos en religión, podemos pensar que esa relación con Dios o eso que sabemos, ese conocimiento que tenemos de Dios,
pueda ser un yugo demasiado pesado de llevar. Usted recordará cómo, si me acompaña en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 11, acompáñame a Mateo, capítulo número 11. Vamos a ver si lo tenemos aquí a la mano. Y verso número 29. Mateo capítulo 11 y verso 29. Usted y yo vamos a leer un pasaje muy interesante. Dije verso 29 y 30, que dice de la siguiente manera. El Señor Jesús está ahí con tanto sus discípulos como siempre las personas que se relacionaban y querían con Él y querían oírlo. Y entonces en el verso 28 les dice a ese grupo de hermanos, o diríamos de oyentes, porque quizá todavía no eran hijos de Dios en ese momento, dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué pasa? Palabra más preciosa, que nosotros que ya conocemos al Señor sabemos que estas palabras son un bálsamo en tiempos de dificultad. Pero inmediatamente entonces el Señor les dice, y por eso lo relaciono con el yugo que estos reyes, estos príncipes y estos pueblos y estas naciones querían destruir, querían librarse del yugo de aquello que Dios les había revelado, porque Él se revela incluso hasta en la naturaleza, dice todo el capítulo 1 de Romanos. Entonces quiere decir que para los que se revelan, para este grupo de los primeros versos del Salmo 2, las cosas de Dios, por ser irredentos, por no experimentar un nuevo nacimiento, por no conocer a Dios de la manera como usted y yo tenemos testimonio de conocerlo, resultaba todo lo que Dios revelaba y transmitía como un yugo, como una atadura, como algo que había que romper. En cambio nosotros entendemos que el Señor, cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros, es el mismo ungido. Así que el yugo de Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, amados hermanos, es como lo dice el Señor: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí hay dos detalles muy importantes que son virtudes internas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entonces el verso número 30 dice: porque mi yugo es fácil. Esta versión dice: mi yugo es cómodo y mi carga es ligera. Entonces note usted cómo la diferencia está en el hecho que el que es religioso, sea evangélico, cualquier otro tipo de religión, todo lo que pueda leer en la Biblia o en cualquier otra parte, le va a parecer cargoso. Y yo quiero hacerte a ti una observación incisiva de parte de Dios. Si el caminar con Dios te está resultando en este tiempo cargoso, su yugo difícil, estás viendo que solamente hay mandamientos que cumplir, ten cuidado, porque de repente no te ha amanecido. Porque aquel que ya nació de nuevo, se le hace realidad, insisto, el hecho que dice: mi yugo es fácil. ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo? Porque sencillamente Cristo entró ya a nuestra vida en el nuevo nacimiento, y también entró el Espíritu Santo, y son ellos, que ambos son Dios, los que hacen que el yugo de Cristo, es decir, la vida de Cristo, el modelo de Cristo que puede ser reproducido en nosotros, sea fácil, sea cómodo, y una carga ligera, porque no es el cumplir leyes y mandamientos como se hacía en el Antiguo Testamento, que nadie lo pudo cumplir, sino que a través de un cambio de naturaleza, de un cambio de corazón. ¿Te recuerdas cuando en una porción del Antiguo Testamento dice: les daré un corazón nuevo? Y creo que lo repite el autor a los Hebreos. Lo que el Señor ha hecho es darnos un cambio de naturaleza. Por eso tienes tú y yo que tener ese testimonio, para que entonces el yugo de Cristo, en lugar de como estos del Salmo 2 quieren romper sus ligaduras, es decir, todo aquello que viene del Padre y todo aquello que viene del Hijo es una ligadura, es una atadura.
es una esclavitud. A veces hay jóvenes que creen que realmente lo que dice la Biblia es una esclavitud. Por eso hoy en día se han ideado tantos diferentes evangelios de acuerdo al interés, de acuerdo a la manera como cada quien quiere vivir el evangelio, porque lo ven como algo religioso, como algo que debe ser cumplido, no como un deleite, no como un yugo fácil, no recordando que cuando el Señor dice llevad mi yugo sobre vosotros, Él se está constituyendo en el buey viejo, como se hacía en esos tiempos agrícolas de aquellos tiempos, que el buey viejo era el que había aprendido a cómo llevar sobre él el arnés para ir abriendo el surco, y cuando venía un buey joven, entiendas, el nacido de nuevo, era el Señor el que lleva su yugo. En cierta manera, toda la carga la lleva el Señor, así como Él en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Y cuando eso se hace una realidad espiritual en nosotros, sabemos que el yugo de Cristo, el parecernos a Él, realmente va a ser un yugo fácil y una carga ligera. Entonces, el Cristo rechazado por los reyes, por los hombres, yo te dije que queríamos leer, si me acompañas ahí siempre en el Nuevo Testamento, solo que ahora nos vamos al libro de los Hechos. Nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 4 del libro de los Hechos, yo tengo una Biblia nueva muy buena, pero me cuesta llegar a los versos porque tiene muchas notas. Pero en el capítulo 4 del libro de Hechos, tú te vas a dar cuenta cómo aquí diríamos el doctor Lucas, el hermano Lucas, como le podemos llamar, capítulo 4, verso 27, vas a notar cómo él captura a través de lo que escribe por medio del Espíritu Santo lo que había sido profetizado en esos versos que acabamos de leer nosotros en el Salmo 2 del verso 1 al 3. Leemos, dice, porque verdaderamente, no sé si lo tienes conmigo, dice, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad. Está hablando precisamente ahí en el libro de los Hechos, Pedro y Juan, cuando fueron tomados en la cárcel, cuando ellos, por estar predicando después de aquel milagro de la puerta de la Hermosa, de aquel cojo, ¿te acuerdas? En el capítulo 3, los llaman ante el concilio para tratar de acallar su mensaje. Y en ese contexto dice, y nota tú que si leemos desde el verso 25 vemos exactamente cómo el Salmo 2 por medio del Espíritu Santo fue tomado en ese momento cuando se está hablando ante las autoridades, y que obviamente no les iba a hacer nada agradable por lo que estaban diciendo, pero ellos estaban haciendo, al hablar eso de parte de Dios, estaban citando lo que se profetizó en los tiempos de David en ese Salmo 2. Y dice desde el verso 25 que por boca de David, ahí está muy claro, tu siervo dijiste, ¿a qué fin se amotinan las gentes? Nota la cita exacta. Y los pueblos piensan cosas vanas, cosas vacías, cosas que no se pueden llevar a la realidad. Porque déjeme decirle que no importa lo poderoso que sea un rey, o un presidente, o una autoridad en la tierra, no importan los movimientos que incluso se están haciendo para establecer la plataforma para el anticristo, ninguno de ellos puede ser un verdadero oponente ante el Señor y su ungido. Por eso dice, ¿a qué fin se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra, estoy en el verso 26, y los príncipes se coaligaron, es decir, hicieron una coalición en contra del Padre y en contra del Hijo, contra el Señor y contra su Cristo. Nota, está siendo citado por Pedro y Juan. Muchos años después, cumpliéndose la profecía que en el Salmo 2, por eso le llamamos un salmo mesiánico, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad, y ahí ya lo hace
contemporáneo. Eso es algo que nosotros como ministros, como hijos de Dios, deberíamos a través de la llenura del Espíritu Santo interpretar la palabra por el Espíritu. Y así como ellos lo hicieron, aplicarla a lo que está sucediendo y va a suceder en los próximos meses quizá o años. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad. ¿Cuál era esta ciudad? Jerusalén. Contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato se mencionan nombres de gobernadores, de reyes, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. Ninguno de los reyes de esta tierra, ninguno de las autoridades de esta tierra iba a poder tocar al ungido si no era parte del plan redentor. Y por misericordia del Señor, esa redención maravillosa nos da a nosotros un gozo inefable, nos da una bendición maravillosa, porque tenemos el testimonio de que esa redención está siendo efectiva. Ya fue efectiva en el Espíritu, está siendo trabajada nuestra alma y sabemos que será también trabajado nuestro cuerpo. Y el verso 29 dice, y en lo de ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra. Ahora, qué maravilloso, hermanos, entonces es darnos cuenta cómo la profecía bíblica, reflejada en este salmo, en estos versos, apenas 3 versos, donde vemos la fase del Cristo rechazado, pero si quiero yo ver las otras 2 fases, tengo que avanzar rápidamente para que juntos nosotros podamos ver esto. Hay una cosa muy llamativa que quiero compartirles muy rápidamente. Usted sabe que este complot contra el Padre y contra el Hijo, pues obviamente al morir y resucitar el Señor y en los primeros siglos del cristianismo, siguieron reyes, en este caso emperadores romanos, que controlaban todo el mundo conocido, y hasta en épocas de Constantino se terminó esta persecución. Llama mucho la atención que en hablar cosas vanas, en hacer planes en contra del Padre, del Hijo y después en contra de sus seguidores, hubieron terribles persecuciones. Hoy en día nosotros realmente meditamos, hermanos amados, que tiempos de persecución están acelerándose contra la iglesia. De hecho, la historia de la iglesia está plagada de episodios de persecuciones terribles. Pero este emperador llamado Diocleciano, que tiene como 6 nombres, nos vamos a quedar solamente con ese, fue un emperador entre el 284 y el 305, es decir, terminando el siglo III y casi empezando el siglo IV de nuestra era, que este hombre desató una terrible persecución, me parece que es una de las más fuertes, que miles y miles de cristianos, óigame bien, rechazaron su fe, desertaron en la fe. Eran tan terribles los castigos que Roma les estaba imponiendo en diferentes lugares, porque Diocleciano, indudablemente siendo un instrumento del enemigo, quiso borrar todo el cristianismo en su época. Y la historia muestra que este hombre, en el tiempo de él, muchos cristianos se volvieron atrás. Y eso me hace pensar a mí, que cuando realmente este principio de dolores se fortalezca más y vengan leyes y vengan más situaciones, pero que a la par el Señor está preparando su parucía para aquellos que estamos preparándonos para esa experiencia maravillosa, van a haber muchos, miles, quizá millones de cristianos que también van a desertar de su fe, y de eso nos habla 2 Tesalonicenses capítulo 2, llamado la gran apostasía. Pero este hombre, fíjese que a pesar de que muchos desertaron, también otros murieron como mártires, fortaleciéndose en la fe. Pero él acuñó en ese tiempo una moneda conmemorativa y le puso una inscripción, y esa moneda todavía, o algunas de esas monedas todavía se conservan, probablemente en un museo,
con una inscripción en latín, ya que eso era lo que se hablaba. Y lo que puso en esa moneda fue extinto nomine Christianorum. Es latín, pero lo que significa es el nombre de los cristianos ha sido borrado de la tierra. Imagínense, este Diocleciano creyó que por la persecución tan terrible que desató entre todos los cristianos, él había borrado el nombre de los cristianos. Lo que no sabía es que había muchos cristianos escondidos en las catacumbas. Lo que no sabía es que el Señor tenía un plan para que esas persecuciones terminaran. Y esa moneda solamente forma parte de algo que fueron cosas vanas que este emperador pensó. ¿Por qué hablan cosas vanas en contra del Padre y del Hijo? Sabemos que el cristianismo ha tenido tantos y tantos ataques, pero por supuesto sabemos que hay un cristianismo religioso y hay realmente aquellos que nos llamamos hijos de Dios, que hemos establecido una verdadera relación con el Señor, que es importante que nosotros nos demos cuenta que no importa el poder que quiera desarrollar uno de estos reyesuelos de la tierra, comparado con lo que ahora vamos a ver nosotros con el Cristo Rey. El Cristo rechazado vino con báculo de pastor para redimir a la humanidad. El Ben José subió sobre una borriquita, porque en su primera venida él tenía la intención de venir como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para cumplir el plan del Padre. Pero en el verso 4 de este salmo vemos de una manera maravillosa cómo empieza a decir David como una respuesta a lo que planteó en los primeros versos que estaba sucediendo y sucedió con el ungido, cuando dice el que mora en los cielos. Yo quiero que usted ponga atención, no se me duerma. Me quedan unos 20 minutos, así que póngame atención, gloria a Dios. Dice, el que mora en los cielos, ese es Dios. El que mora en los cielos se reirá. ¿De qué se va a reír? De los planes de los reyes, de los príncipes, de todos aquellos que se confabulan contra él y contra su Cristo pensando que van a ganar y que van a poder derrotar a Dios. Dice, el que mora en los cielos, el que está sentado en su trono en los cielos, se va a reír. Se va a burlar de ellos. El Señor se burlará de ellos, dice. Yo quiero que usted ponga mucha atención, porque hoy en día mucha gente está preocupada por las leyes que el futuro presidente de cierta nación va a establecer en contra de la iglesia y en contra de esto y en contra de lo otro. Hermanos, el Señor sigue sentado en su trono. El que mora en los cielos se reirá de los planes contra ahora nosotros, sus hijos de Dios. Claro, sabemos que eventualmente puede haber nuevamente experiencias de martirio, no lo sabemos, pero eso, si llega a ser así, tendrá que ser una bendición de parte de Dios y una preparación. Nos darán un cuerpo exaltado como se lo dieron a Esteban, como se lo dieron a todos aquellos cristianos que murieron en el primero, segundo y tercer siglo en esas grandes persecuciones. Pero nota que el Señor que está allá arriba se ríe de los planes de cualquier reyesuelo o gobernante de la tierra. Por eso nosotros no tenemos que depender de las circunstancias de la tierra, ni tenemos que generar o permitir temor en nuestro corazón por lo que sucede en el mundo. Porque es cierto, estamos en el mundo, pero dice la palabra del Señor que ya no somos del mundo. Luego dice, les hablará. Después de burlarse de ellos, de burlarse de sus planes. Porque ¿quién le puede mover un plan de Dios? ¿Quién puede ganarle una batalla a Dios? Nadie. No hay nadie que pueda detener los propósitos de Dios para nuestras vidas y para lo que Él ha planificado. Les hablará en su furor. Aquí la cosa ya es la fase del Cristo Rey. Y los turbará con su ira. Aquí ya no es el Padre que envía al Hijo para el plan redentor.
Aquí a partir de estos versos nosotros podemos entender y caminar por razones del tiempo. En el verso 5 dice, o verso 6, yo mismo he ungido a mi rey. Por supuesto, le dije al principio que esto podía cumplirse precisamente en la vida de David, en esos avatares con los que él estaba luchando por ser coronado rey en Israel. Pero el verdadero fondo profético se cumple en ese David espiritual, en el ungido, en el Hijo de Dios. Y esto obviamente se entiende en un plano más profundo, como se lo dije al principio, porque dice, yo mismo he ungido a mi rey. Está hablando el Padre y está hablando del Hijo. Y dice, yo lo he ungido al Hijo como mi rey. Acuérdese que Él vino en su primera venida como Cordero. Pero el Cordero de Dios en Apocalipsis lo vemos que también es el león de la tribu de Judá. Y en su segunda venida, aunque Él viene por su iglesia novia preparada, buscándole en santidad y todo lo que hemos oído y tenemos aquí en nuestro corazón, sabemos que Él en su segunda venida pública, le llamamos Epifanía, vendrá como león de la tribu de Judá. Ya no vendrá en borriquita, sino que ahora entrará de una manera triunfal y peleando en caballo blanco, aleluya. Por eso dice, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión. Y Sión seguramente podríamos quedarnos mucho tiempo del que no tenemos en esta noche hablando acerca de Sión, porque sin duda hay una Sión celestial como hay una Jerusalén celestial. Pero hay una Sión terrenal que el mismo Josué en la conquista de Israel tomó Sión, y David también conquista Sión y establece ahí su casa, establece en Sión el templo y todo lo que conocemos acerca de Sión. Y le llama el Señor mi santo monte. Ahora, ¿quién estableció al rey, al ungido? El Padre. Yo mismo he ungido a mi rey. Esto es como la respuesta a aquello que le causó burla, le causó risa al Señor, de los planes de los reyesuelos humanos que se amotinaron y que incluso cumplido en el Señor, sabemos que el Señor fue a la cruz y aún narran los evangelios que Él podría haber pedido 12 legiones de ángeles para que lo protegieran, pero Él ahí en el mismo Getsemaní, aunque batalló en la entrega de su voluntad 3 veces, dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por esa misericordia maravillosa de Dios, el Hijo de Dios, el ungido rechazado, completó el plan redentor en la cruz del Calvario. Pero ahora, en los versos que podemos seguir viendo rápidamente, dice, verso 7, póngale mucha atención a esto, dice, yo publicaré el decreto. Aquí ya no es el Padre el que está hablando. Aquí es el mismo Rey, que fue por el Padre, como lo vimos claramente acá, establecido por el Padre. Ahora dice, yo publicaré el decreto. ¿Y por qué decimos que es el Hijo el que está hablando? Porque dice, Jehová me ha dicho, un diálogo entre el Padre y el Hijo. La certeza que ahora tiene el Rey, coronado en Sión, en el Monte Santo, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Casi no tengo tiempo para poder ir a ver esos versos, pero usted puede apuntarlos y por favor en casa estudie los Hechos 13:33, Hebreos capítulo 1, verso 5, Hebreos 5:5, donde vemos nosotros que es precisamente en la resurrección de Cristo que se dice esa frase maravillosa, que aquí se establece como un decreto. Yo publicaré el decreto, lo que está diciendo el Hijo, precisamente ahora a esos reyes, a todos los que se amotinaron en contra de Él. En la resurrección Él presenta y dice, yo voy a publicar el decreto.
Y en ese decreto, ¿qué es lo que está escrito? Que Él es el rey. Y dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De las mismas profundidades de la tierra, después de experimentar el holocausto, cuando el Señor de lo profundo de la tierra es rehecho por el poder del Señor y resucita el tercer día. Hebreos, capítulo 1, verso 5, o el capítulo 5 y verso 5 de Hebreos nos recuerda y nos dice que en la resurrección fue dicha esa palabra. Y entonces ahora el Hijo tiene el decreto. Por eso yo me pongo a pensar, hermanos amados, ya en la tercera fase, porque casi no tengo tiempo ya. Me quedan apenas 15 minutos. Pero mire qué tremendo es darnos cuenta nosotros lo que nos dice Apocalipsis. Acompáñame rápidamente a Apocalipsis, capítulo número 19. Casi de los últimos pasajes o capítulos, mejor dicho, de Apocalipsis. Esta letra está un poquito pequeñita, pero déjeme encontrar aquí Apocalipsis. De repente usted ya lo encontró más rápido que yo. Capítulo número 19, ¿sí? Capítulo número 19. Y vamos a leer el verso 16. Espero que usted ya lo tenga. Dice, y en su vestidura, note, voy a leer un poquito antes. Tal vez desde el 13 rápidamente, sin hacer mucho comentario, dice, o leamos el 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Este es el Cordero de Dios, pero ahora se presenta como león de la tribu de Judá. Sus ojos como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre. Él viene peleando. Y su nombre es el Verbo de Dios. Eso está muy claro para nosotros. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las pastoreará con vara de hierro. Otras versiones dicen, las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano, ahora vemos al ungido que fue rechazado, que fue establecido como rey en Sión de parte del Padre. En su tercera fase viene imponiendo por la fuerza el reino. Lamentablemente aquellos que siguen enseñando y siguen explicando una doctrina que ya fue una doctrina en los primeros siglos de la iglesia, cuando ésta se apartó de una sana doctrina de establecer el reino ya, esa doctrina que ahora muchos ministros evangélicos toman y que lamentablemente está engañando a miles y miles de cristianos, incluyendo muchos jóvenes, creyendo que es la iglesia, ojo, y no Cristo el que establece el reino en la tierra. Como ellos creen que es la iglesia la que va a establecer el reino en la tierra, prefieren creer que Cristo ya no va a venir. O si viene, va a venir después de que la iglesia estableció el reino y produjo una época dorada, una época de oro, donde hay una enorme prosperidad, totalmente contrario a lo que la Escritura dice. Y lamentablemente muchos, yo les llamaría analfabetas bíblicos, han abrazado, porque de alguna manera usted sabe que en los postreros tiempos dice que vendrán maestros que les enseñarán conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Las personas hoy quieren ser ricas, las personas hoy quieren tener fama, las personas hoy quieren tener influencias. La iglesia quiere influenciar el mundo y no se da cuenta que en lugar de influenciar el mundo la está influenciando a ella. Hablo de la iglesia en general, y el que tenga oído para oír lo que estoy diciendo y meditarlo, medítelo.
y trate de entenderlo. Ahora, es Cristo, hermanos amados, en su segunda venida, en su epifanía, donde todo ojo le verá. Como hemos leído aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis, el que va a implantar por la fuerza el reino. ¿Se acuerda que el Padre se rió de los planes humanos? Y entonces usted tiene que recordar que cuando nosotros, ahora que estamos viendo de alguna manera cómo estos sellos, los primeros 4 sellos que Juan fueron explicados por los 4 seres vivientes y que podemos ponerlo dentro de lo que llamamos el principio de dolores, hermano amado, tiene usted y yo que recordar que lo que el Apocalipsis en todos sus 22 capítulos tratan de demostrar es que el rey, el que es dueño, como dice el Salmo siempre, capítulo número 2, usted y yo tenemos que leerlo rápidamente, yo se lo voy a leer porque dice el verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Eso es el Padre hablándole al Hijo. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Las naciones habla de los habitantes. Y los confines de la tierra, por supuesto, de todo el territorio. Porque cuando Él venga a implementar, o implantar, mejor dicho, el reino en su segunda venida, en su epifanía, para abrir un periodo de 1000 años, que también la Biblia describe y da características de ese tiempo, hermano amado, Él viene en caballo blanco. Él viene peleando y el decreto que acabamos de leer se va a cumplir. Por eso el rollo que tenía 7 sellos, no puede usted pasar por alto que nadie lo podía abrir, sino solamente uno semejante a un cordero. Es el que tiene la posibilidad de abrir esos 4 sellos, pero los 7 sellos en ese rollo, lo que tiene ese rollo es la herencia que le corresponde al Hijo. Esto que dice, pídeme y te daré las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él en los juicios va a tomar posesión de la tierra en una forma violenta. Acuérdese que esos juicios no deberían de ser para la iglesia. Lamentablemente, muchos que hoy en día se denominan cristianos o se denominan parte de la iglesia, no se están preparando para poder ser parte de la parucía. Y entonces sabemos, aunque no es el tema, pero hay mucha Biblia para poder respaldar el hecho de que el que se quede tendrá que pasar juicios que no eran para usted, no eran para aquellos que decidan en su propia idea quedarse para ese tipo de juicios. Pero, insisto, cada sello abre un tipo de juicio, pero lo que está contenido en el rollo es la herencia para el Hijo, porque la tierra, lo que llamamos el reino de los cielos, ese reino de los cielos que Adán tenía que haber establecido desde el huerto hacia toda la tierra, esa operación del Padre llamada reino de los cielos se pospuso. Y cuando el postrer Adán vino a los suyos y los suyos no le recibieron, se volvió a posponer esa operación reino de los cielos para redimir. El Cristo rechazado redime, pero ahora viene a tomar, hermano, la tierra y las naciones. Dice que los quebrantarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La figura que pone aquí es de una vasija que es rota con esa vara de hierro en 1000 pedazos quizá, que no se puede volver a reconstruir porque es un juicio del que está hablando aquí. Los últimos 2 versos, con el poquito tiempo que tengo, mis hermanos, nos dice, ahora pues, oh reyes, viene una amonestación, una oportunidad si usted quiere, sed sensatos. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. Al fin y al cabo, cuando Él imponga el reino, y en ese reino milenial, acuérdese que el que peca muere. Hay características muy específicas ahí. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Rendid pleitesía al Hijo.
Verso número 12. Rendid pleitesía al Hijo. Es maravilloso ver en este Salmo de David cómo por inspiración divina nos habla de la honra que el Hijo merece. Por eso, amados hermanos, nosotros a través de este Salmo 2 podemos conocer de una manera más maravillosa a aquel que está prometido ser esposo de la llamada novia mística que se está preparando para casarse. Por eso esos mensajes de la iglesia del Apocalipsis, usted recordará que en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 7 o 27, capítulo 2 y verso 27, refiriéndose a la iglesia y que los jóvenes han tomado la tarea en este año de enseñar sobre esto, que el Señor los ilumine y que de acuerdo a lo que han sido enseñados trasladen una sana doctrina. Dice, el que venza, 2:26, y al que venza, que es parte de lo que tenemos que hacer en este tiempo, y al que guarde mis obras hasta el fin. Oiga, ahora no es el Padre dándole autoridad al Hijo, sino que es el Hijo dándole autoridad a sus hijos. Y le daré autoridad sobre las naciones. Pero ¿cuándo es eso? Eso no es ahora. Eso, aunque está pronto a cumplirse, es para el que venza. Y dice, y las quebrantará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero. Es exactamente lo mismo que acabamos de leer en el Salmo 2, solo que es aquellos que venzamos, los que somos más, lleguemos a ser más que vencedores. Así como yo también he recibido autoridad de las manos de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¡Qué maravilloso! Lo que el Padre le dio al Hijo, ahora el Hijo, en su mensaje para las iglesias del final, donde hay 7 gamas de más que vencedores que formarán parte de esa novia esposa. Termino en el verso 12 diciendo, rendid pleitesía. Otra versión dice, rendid honra al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos, aleluya, los que en Él confían. Qué maravillosa manera de terminar este salmo, bienaventurados. Así como el Salmo 1 dice, ¿se acuerda que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bienaventurados. Ahora termina el Salmo 2. Ese salmo mesiánico donde hemos visto la fase del Cristo rechazado, la fase del Cristo Rey establecido en Sión por su Padre en el Monte Santo, y la tercera fase donde el Cristo toma el reino. Pero acuérdese que ese Rey, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, según Oseas 12:12, vino a la tierra a buscar mujer, vino a la tierra a redimir a aquella a la cual a través de casi 2000 años ha venido preparando para ser su esposa. Es maravilloso, es emocionante la oportunidad que tenemos nosotros de buscar la santidad, porque así como nuestro amado es santo, la Biblia nos invita a ser santos. Bienaventurados, dice, todos los que en Él confían. Este es un tiempo que sigue siendo tiempos difíciles. Hoy unos 30 pastores de la Comunión Internacional de Ministerios Selim estuvimos reunidos oyendo a 3 médicos, 2 pastores y otro médico de nuestra congregación, que de una manera muy especial nos hablaron acerca de las vacunas, los criterios acerca de esto. Pero dentro de todo esto vemos que el COVID sigue mutando. Se hablan de 9 cepas, se hablan de nueva cepa en el Japón, nueva cepa en Inglaterra,
70% dicen mucho más contagioso. Por lo tanto, los tiempos siguen siendo peligrosos, pero bienaventurados, 3 veces feliz, todos aquellos que sigamos confiando en el Señor. Yo quiero orar en este momento. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por este grupo de hermanos que han visto, Señor, y han oído y hemos meditado juntos y nos hemos gozado con tu palabra. Con ese salmo profético que se cumplió en parte en tu primera venida, pero que está a punto de cumplirse en tu segunda venida. Danos, Señor, testimonio de tu Espíritu que mora en nosotros, para que esta palabra, Señor, nos pueda edificar, nos pueda bendecir, nos pueda mostrar, Señor, quién es el que va a ser nuestro esposo, quién es el que nos redimió y por qué nosotros entonces debemos de responder preparándonos a la altura del trabajo interno que tu Santo Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Yo te pido, Señor, que todo aquel que está con temor, todo aquel que está enfermo, todo aquel que está pasando diferentes clases de pruebas, que en este momento, Señor, venga una unción preciosa que pueda llegar, Señor, por Espíritu a cada hogar. Tanto en este momento que estamos en vivo como cuando este mensaje, Señor, para los que no se pudieron conectar pueda llegar. Venga una unción preciosa, una bienaventuranza, Señor, aleluya, para que podamos, Señor, saber que el confiar en ti es lo que hoy nos toca hacer y los días que todavía en nuestra peregrinación sobre la tierra nos toque vivir. Señor, nuestra esperanza eres tú. Nuestra confianza está puesta en ti. Nada ni nadie, ningún plan humano, por grandes que sean las naciones, por grandes que sean los movimientos, por grande que sean, Señor, las coaliciones que una vez más, creyendo por última vez que van a triunfar, pero tú, Señor, según tu palabra, nuevamente te reirás de los planes humanos y establecerás lo que tú ya has dicho. Mostrarás el decreto, mostrarás y abrirás los sellos del rollo donde está establecida tu herencia. Y esa herencia, como tú nos has llamado, tú eres el heredero del Padre y nosotros somos coherederos contigo. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, esa es la bienaventuranza que en esta hora ministramos. Y te pedimos, Señor, en la llenura del Espíritu Santo, que todo aquel que esté enfermo, Señor, tú operes milagros, que la fe de aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, que su fe por las circunstancias que están viendo, Señor, sabemos que la fe va más allá de lo que pueden ver nuestros ojos físicos. Señor, te pedimos que operes milagros, Señor, y que hagas aquello por lo cual, Señor, tú esta noche has enviado tu palabra. Que el tiempo de oración, Señor, que viene para los miembros de la iglesia, Padre, sea un tiempo de bendición, un tiempo de unción, un tiempo maravilloso, Señor, donde podamos, Padre Santo, tomar prestados poderes del siglo venidero. Opera sanidades, opera milagros, opera señales y prodigios que acompañen a tu palabra en esta hora. Padre, quita todo temor, porque dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Aleluya. Gracias, Cristo amado. Gracias porque tú vienes a buscarnos como esposo. Y cuando tú te presentes como rey, sabemos que reinaremos contigo. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, es nuestra emoción, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos sigas ayudando a seguir entregando aquellas áreas en nuestra alma, aquellas situaciones que no te agradan, que sigan siendo reveladas y tu Espíritu Santo siga ayudándonos, Señor, porque sabemos que es Él el que puede, Señor, conformar en nosotros ahora tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Miembros de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, como hermanos amados,
que nos hemos podido conectar esta noche. Aproveche usted el tiempo de oración, las peticiones que hay. Confiemos en el Señor, que Él va a hacer la obra, y con la ayuda del Señor nos veremos este viernes a partir de las mismas 7 p.m. de la noche. Y por supuesto, hermanos amados, miembros de Iglesia de Cristo Betel, si usted todavía no logró un asiento en los 3 cultos que tenemos a las 8, a las 10 y a las 12 de este próximo domingo, llame por teléfono a la administración de la iglesia para tratar de ver si todavía hay algunos espacios. Me dice que en el primer culto hay algunos espacios y confiamos en el Señor que nos gocemos grandemente. Dios lo bendiga y nos vemos pronto. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos.